Madres buscadoras. Feminismos. Defensores del territorio. Comunidades autónomas. Radio Universidad de Guadalajara presenta el análisis crítico de la realidad de cada día. Cosa Pública 2.0 con Rubén Martín y Jesús Estrada. Comenzamos. ¿Qué tal? Bienvenidos a Cosa Pública 2.0 en este lunes 6 de julio, después de la resaca del partido de la selección. No se pudo avanzar y bueno, a lo mejor demuestra nuestra realidad, nuestras esperanzas, pero también la verdad es que creo que disfrutamos de un muy buen partido que dio la selección de fútbol el día de ayer frente a Inglaterra y de modo muchas veces nos muestran la verdadera calidad del fútbol mexicano a pesar de las millones de esperanzas que en los días recientes se cifraron en ese lema colectivo y sí, ¿no? Esa idea de que se pudiera avanzar mucho más allá. Pero bueno, volvemos a nuestra realidad, una realidad que siempre también estuvo presente a lo largo de estos días mundialistas. No se acabó el Mundial de Fútbol. Yo creo que la vibra será otra cuando ya no está la selección. Y pues lo que no se acabó es los reclamos, las exigencias, especialmente de las familias buscadoras. Hay un montón de información que se acumuló este fin de semana sobre el tema de desaparecidos, movilizaciones de familiares exigiendo a sus desaparecidos. Y hablando de este contexto, en unos minutos tendremos un contacto con Héctor Flores del colectivo Luz de Esperanza. Si usted recuerda, el colectivo Luz de Esperanza fue una de estas familias organizadas que buscan a sus desaparecidos, que acudieron hasta la propia Ciudad de México para manifestarse justamente el día de la inauguración del Mundial, el pasado 11 de junio. Días después, la secretaria de Gobernación, Rosa Isela Rodríguez, filtró por ahí, dio a entender que aparentemente este colectivo estaría siendo financiado por políticos locales de aquí de Jalisco, un poco diciendo a intereses partidistas. El jueves pasado hubo una reunión en Tabasco, ahí Rosa Isela Rodríguez, una reunión con 56 colectivos de distintas partes del país. Ahí Rosa Isela Rodríguez ofreció unas disculpas. Ahí estuvo Héctor Flores de este colectivo y de eso vamos a hablar con él más adelante. Hay mucha información sobre el tema de represión, denuncia de la comunidad de San Lorenzo Azcaeltán. El pasado viernes tuvimos una primera versión muy corta de la abogada de la comunidad indígena tepehuana y birrárica de San Lorenzo Azcaeltán, que está en el municipio de Villa Guerrero, pero también otras más quejas de represión de otras comunidades. Y también hay un pronunciamiento muy importante que firman varias organizaciones, decenas de organizaciones de distintas partes de América Latina que se pronuncian en contra del extractivismo. Vamos a hablar de esto, vamos a dar seguimiento al tema de la crisis del agua que padecemos millones de tapatíos. Y Estados Unidos celebró el pasado 4 de julio los 250 años de su independencia de Inglaterra. Las colonias que eran colonias británicas se independizaron, acá en América, se independizaron de Inglaterra, de la corona británica. Desde entonces formaron este país, Estados Unidos de América, que logró expandirse mediante el despojo de tierras a pueblos originarios, el despojo a México, para constituirse prácticamente en un país continental de costa a costa y convertirse finalmente a mediados del siglo XX en la principal potencia hegemónica del capitalismo mundial. Y pues lo cumple en una época turbulenta y con una dirigencia totalmente corrupta, podrida, como es el presidente Donald Trump, y él sigue sacando a la luz el fantasma del comunismo. Dice que nunca se va a permitir que el comunismo se imponga en América. Y también otra afirmación bastante dudosa, dice que Estados Unidos es la mejor nación del mundo de toda la historia. Son palabras de Donald Trump durante estos festejos. Antes de los detalles, saludo con mucho gusto a mi compañero Jesús Estrada, aquí a un lado del micrófono, a Isabel Rizo en la asistencia de producción y Manuel Candelas desde la mesa de operaciones. Jesús, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Rubén Martín? Un gusto acompañarte y gracias a todos ustedes por acompañarnos. Impresionado con este intento de Trump de regresar a la era del macartismo, del conservadurismo en los años 50 y la persecución de cualquiera que se identifique con la ideología de izquierda, en concreto, según Trump, del comunismo. Y por cierto, metido ahorita Trump, hablando del Mundial, un escándalo internacional porque confesó que llamó al presidente de la FIFA para pedirle que le retiraran la sanción a un jugador estadounidense, un goleador,
que había sido expulsado por una tarjeta roja en el partido anterior, y el tipo, pues sí, le levantaron la sanción, ahí se haciendo la trampita y va a jugar contra Bélgica. Por cierto, vamos a arrancar con la crisis en torno a personas desaparecidas. Rubén, ese dato que dieron algunos colectivos en la manifestación del día de ayer, señalando que desde que empezó el Mundial de Fútbol, el 11 de junio a la fecha, han desaparecido más de 1,200 personas en nuestro país. De hecho, en promedio serían más porque justo sacamos una nota el lunes pasado de las personas desaparecidas a lo largo de lo que va del año, solamente de enero a junio, eran más de 12,000. En promedio son 65 por día. Si tomamos esa cifra, serían más de 1,500 personas las desaparecidas únicamente en estos días en los que ha transcurrido el Mundial de Fútbol. Pero vamos a esta primera nota de una manifestación que ocurrió el día de ayer por la desaparición de 3 estudiantes de secundaria. Vecinos de la colonia Lomas del Paraíso bloquearon parcialmente este sábado el periférico a la altura de la carretera a Saltillo en Guadalajara. Exigieron que la Fiscalía del Estado agilice la búsqueda de Justin Enrique Torres Molina, Christopher Alfredo Sandoval Muñoz y Jordan Isaac García Flores, de entre 14 y 15 años, que desaparecieron el 30 de junio luego de asistir a la ceremonia de graduación de la Secundaria Técnica 103. Es una nota de nuestra compañera Rocío López de aquí en UDG Noticias. Es un caso gravísimo porque se enmarca en una serie de desapariciones masivas de jóvenes en los últimos días acá en Guadalajara, en Jalisco, posiblemente algunos casos vinculados con reclutamiento forzado. Volviendo a esta protesta, los familiares de los 3 adolescentes dijeron que los jóvenes iban a ir a la Plaza Independencia, pero nunca llegaron a su destino. Una de las manifestantes, de la mamá de Justin, informó que entregó datos, videos e indicios a la Fiscalía para acelerar la búsqueda, al grito de "no estamos todos, nos falta Christopher, Jordan y Justin". Amigos y familiares entregaron fichas de búsqueda ayer con la esperanza de que alguien los reconozca, esto fue el sábado, y les dé información para dar con su paradero. También los colegas de NTR hacen una reseña de esta manifestación, que también se movió sobre el periférico a la altura de la glorieta de El Batán, y durante esta manifestación vuelven a citar a Janet Molina, madre de Justin, que pidió acelerar las investigaciones. Señaló que su familiar también busca desde hace 3 años y 9 meses a su hijo Carlos Eduardo Vázquez Enríquez, desaparecido en 2022 en esa misma colonia, por lo que advirtió que las movilizaciones continuarán hasta que haya avances en la localización de los 3 adolescentes. Vaya caso que lamentablemente se ha repetido. Es el caso de una madre que sale a protestar en días recientes por la desaparición de uno de sus hijos y resulta que ya tenía anteriormente un hijo desaparecido. Los familiares no descartaron realizar nuevas protestas en los próximos días exigiendo resultados en las investigaciones, y aquí recuerdan que la fiscal especializada Blanca Trujillo dijo que desde la presentación de la denuncia se activó un operativo de búsqueda y que una de las líneas de investigación deriva de un dato de prueba que apunta a un posible interés de los jóvenes por integrarse a un grupo delictivo, pero aclaró que aún no es posible afirmar que se trate de un caso de reclutamiento forzado. Y hablando de estos casos de reclutamiento forzado, 2 casos de reclutamiento forzado, uno que se consumó y otro que se frustró gracias a la intervención de la mamá de uno de los jóvenes, ponen en evidencia una nueva modalidad utilizada por la delincuencia organizada: el uso de jovencitas que los enganchan en plazas comerciales o áreas públicas, invitándolos a comer y a convivir con sus familias. Esta es una nota de los colegas del Occidente. Con un caso en concreto, de hecho, bastante grave. Cuentan con cómplices que de pronto aparecen en la escena fingiendo ser los papás o el chofer de algún auto de plataforma que aparece al llamado de la supuesta reclutadora para trasladarse a otro sitio. Uno de los casos que más ha conmovido, dice la nota, la sociedad de Jalisco se dio a conocer en redes sociales y fue verificado. Familiares narraron al Occidental lo ocurrido este fin de semana en una plaza comercial de la avenida López Mateos. 5 compañeros de una escuela ubicada al norte de Guadalajara acudieron al cine, entre ellos el hijo de 14 años de una ama de casa que contó este relato, prefirió mantenerse en el anonimato por temor a represalias, pero contó los detalles. Ella llevó a su hijo al cine de la plaza comercial donde compraron los boletos, y mientras esperaban el momento de ingresar a la función se les acercó un adolescente de aproximadamente 15 años, quien comenzó a convivir con ellos y aseguró que sus padres se encontraban comiendo en un restaurante cercano. La madre explicó que los menores incluso le pidieron comprar un boleto para la joven, quien dijo contar con permiso de sus padres para ingresar a la sala junto con ellos. Reconoce que la situación le pareció inusual, por lo que decidió permanecer en la plaza mientras transcurría la función. La señora cuenta que hacia el final de la película recibió un mensaje de su hijo donde le informaba que la nueva amiga les había propuesto salir antes de terminar la función para acompañarla a reunirse con sus supuestos padres, quienes, según la joven, se encontraba a unas cuadras del centro comercial. Además, presuntamente les pidió que no avisaran a ningún adulto porque
no los dejarían ir. De los 5 jóvenes, 2 de ellos aceptaron y su hijo, con la confianza que ella ha imprimido en él, dice que se metió al baño y llamó a la madre por teléfono y le explicó lo que estaba pasando, por lo que ella acudió al cine. Ahí encontró a su hijo, quien le informó que 2 de sus compañeros ya habían salido junto con esa adolescente. Y ella recuerda el diálogo: mami, la peli estaba súper aburridísima, súper aburrida, y mi amiga me pidió que la acompañáramos con sus papás. Ellos estaban a 2 cuadras de la plaza. Ella no quiere que te llame porque dice que no me vas a dejar y que aquí estamos a las 7 ya que la función termine y así tú no te das cuenta. Recordó ella que le dijo a su hijo y ella le respondió: ahí quédate. Según su versión, después de ver que su hijo estaba bien, corrió hacia el exterior de la plaza y alcanzó a los menores cuando estaban por abordar un automóvil. Logró detener a ambos adolescentes antes de que ingresaran al vehículo. Intentó acercarse al conductor para verificar de quién se trataba. Ella bajó a uno y el otro se bajó por sí solo por la otra puerta. Y ella comentó que alcanzó el auto e intentó dialogar con el operador. Dice: le digo al tipo que iba manejando disculpa para verificar que era un Uber, y el tipo arranca con las puertas abiertas y me avienta con la puerta trasera. La niña, o sea, la adolescente, jamás volteó y yo no pude ni tomar las placas. Nadie me escuchó, nadie me hizo caso. Es como si hubiera estado sola en esta situación. La señora dijo que decidió hacer pública su experiencia porque no desea que otras familias atraviesen por una situación similar, y pidió a los padres y madres mantener una comunicación constante con sus hijos. Es muy importante este caso porque es una modalidad reciente y harían bien las autoridades en retomarlo y difundirlo, añadido a las otras versiones de enganchamiento, a veces por videojuegos, por ofertas de trabajo y por citas en sitios específicos como la nueva central camionera. Y ha trascendido que durante las investigaciones sobre la desaparición de 3 jóvenes en Puerto Vallarta el 25 de junio, también hay sospechas de que una joven mujer estaría involucrada en el reclutamiento de 3 jóvenes desaparecidos en Puerto Vallarta: Flor Jocelyn Espinosa Contreras, de 18 años, José Israel Ramos Mejía, 17, y Elvira Montserrat Guzmán Mascorro, de 14 años. Habrían perdido contacto con sus familias después de llegar a una parada de transporte público, de acuerdo con reportes de medios locales. Cuenta el Occidental que, según la versión, está circulando una versión que señala que una mujer los contactó y los invitó a abordar, fíjense, un auto de plataforma, pero en este caso se ha descartado debido a que no hay registro alguno. Existen sospechas de que los engañaron, que el auto en que subieron era en realidad particular y que quien lo conducía era un supuesto cómplice de la mujer que los engañó. Estos jóvenes ya regresaron. Hay una nota de nuestra compañera Susana Carreño de Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta que cita a la madre y agradece las muestras de apoyo para que regresaran estos jóvenes. En otra nota, desde que la policía de Tlaquepaque inició el operativo en la nueva central camionera, principal terminal de la zona metropolitana de Guadalajara, para identificar personas que posiblemente fueron enganchadas con engaños por grupos delictivos, se han localizado 84 personas consideradas como desaparecidas, de las cuales 42 son menores de edad, de acuerdo a una nota de la universidad. Es un reportaje de nuestro amigo Raúl Torres titulado Jóvenes del blanco del reclutamiento forzado. Dice que según datos de las autoridades, estas personas localizadas provienen de diferentes municipios de Jalisco, además de Michoacán, Sonora, Zacatecas, Nayarit, Aguascalientes, Guanajuato, Sinaloa, Veracruz, Chiapas, Colima, Nuevo León, Puebla, Oaxaca, Guerrero, Estado de México y Ciudad de México. Cuenta que Mario Silva Orozco, quien es el secretario de Seguridad en Tlaquepaque, dijo que desde que detectaron que la central de autobuses era un epicentro de desapariciones, implementaron este operativo de vigilancia en la zona. Incluso han colocado cámaras capaces de realizar identificación biométrica y eso ha permitido localizar a algunas personas que cuentan con reporte de desaparición. Hay casos en que los familiares lograron saber que fueron enganchados con engaños y persuadidos de viajar a Guadalajara. Silvia Orozco contó que si bien la mayoría de los jóvenes reciben los ofrecimientos a través de redes sociales o videojuegos en línea, y quienes encuentran anuncios o carteles pegados en las calles, las víctimas tienen la instrucción de que al llegar a Guadalajara se muevan a un determinado punto en la misma central de autobuses o a un sitio aledaño para ser contactados, por lo que el operativo de búsqueda y vigilancia, que opera con 44 agentes y 8 vehículos, también incluye los alrededores de la terminal. Hace un recuento de algunos casos, como el que ocurrió en julio del año pasado, cuando los cuerpos de Paula Alexander Ávila Aguirre y Carlos Alejandro Estrada Alba fueron localizados en Culiacán después de un enfrentamiento entre 2 facciones que se disputan el control del cártel de Sinaloa. Paula había desaparecido 2 meses antes, acá en Ixtlahuacán de los Membrillos, en Jalisco, y Carlos en Zapopan.
Y también recuerda más adelante que en el Congreso del Estado está atascada una iniciativa que busca tipificar como delito el reclutamiento de menores. La propuesta plantea que comete el delito de reclutamiento de niñas, niños y adolescentes quien por cualquier medio obligue, engañe, induzca, capte, instigue o se aproveche de algún niño, niña, adolescente con el propósito de que cometa o participe en la comisión de cualquier delito previsto en el Código u otras leyes penales para realizar actividades que atenten de cualquier forma contra sus derechos. La diputada explicó que desde hace más de una década diversos organismos han señalado el vacío legal que existe al no contemplar el reclutamiento de menores como delito, y también señala que durante las mesas de trabajo y la construcción de estas iniciativas se problematizó sobre hasta dónde es o deja de ser víctima un menor reclutado que incurre en una conducta delictiva grave, y como ejemplo recordó el asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manso, cometido por un menor de edad. Es muy importante distinguir entre la calidad de víctima que le estás dando a las niñas, niños y adolescentes y la responsabilidad penal, porque una no sustituye a la otra. Esta ley no está proponiendo un indulto o eliminar la responsabilidad penal de adolescentes entre 12 y 17 años que hayan cometido un delito. La reforma del Código Penal que nosotros estamos proponiendo está dirigida a sancionar a las personas que están reclutando a las niñas, niños y adolescentes, y lo que tendría que ser la mayor apuesta del Estado es a la no reincidencia de los menores. Ya les dejaremos en redes sociales este trabajo de nuestro compañero Raúl Torres. Y también otra nota relacionada es que el viernes la Fiscalía de Jalisco dio a conocer la detención de un sujeto presunto partícipe en la desaparición y muerte de 8 jóvenes que laboraban en un call center en la zona metropolitana de Guadalajara en hechos ocurridos en 2023. Se trata de Adrián N., quien contaba con una orden de aprehensión por los delitos de desaparición cometida por particulares y homicidio calificado, luego que se le identificara como presunto participante en estos hechos. Me sorprende que hayan 3 años de este caso que nos conmocionó. Tuvo repercusiones nacionales, incluso internacionales, se convirtió por ahí como una nota internacional, pero cómo se han sucedido otros. Después fueron los 5 jóvenes de Lagos de Moreno. Sí. Luego el rancho Izaguirre. En fin, Jalisco no deja ser el epicentro de las desapariciones en este país y con repercusiones incluso internacionales. Nos vamos a una pausa y regresamos con más información. Cosa Pública 2.0. El análisis crítico de la realidad de cada día. Seguimos en Cosa Pública 2.0 y vamos a la línea telefónica. Le agradecemos enormemente a Héctor Flores del colectivo Luz de Esperanza que nos tome esta llamada para platicarnos de compartiendo la información de esta reunión que sostuvieron el pasado jueves representantes de más de 50 colectivos de distintas partes del país con la secretaria de Gobernación allá en Tabasco. Héctor Flores, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Muchas gracias por la invitación y saludos. Y gracias, Héctor Flores, por aceptar conversar con nosotros. Una presión sí fue el jueves, sí, también fue en Tabasco, ¿verdad? En Villahermosa, me parece, ¿no? La reunión. Sí, así fue, en efecto. Ayer en la ciudad de Villahermosa, estas mesas de diálogo. Sí. Pues hay con diferentes autoridades. Asumo que fue en Villahermosa porque me imagino que se están reuniendo en distintas ciudades del país para que asistan el mayor número de colectivos. Sí, así es. Lo están haciendo regionales, ¿no? Para que sea más fácil el traslado de los colectivos. A nosotros nos invitaron por la premura que fue la invitación a Zacatecas y la mala organización. Entonces nos invitaron a participar en esta de Villahermosa. Eso es. ¿Cuáles eran los temas centrales? Bueno, ellos dieron algunos avances, pero lo importante y yo creo que lo destacado fueron las denuncias que hicieron todas las organizaciones. Y para serles sincero, este tipo de reuniones son parte de una gran simulación, ¿no? Las autoridades se sientan, en muchos casos ni nos escuchan, ellos están ocupados en sus temas, en los teléfonos, hablando entre ellos, y realmente no hay un seguimiento de las denuncias que hacen los colectivos y las organizaciones.
Es muy grave esto que nos dices, Héctor. ¿Lo habías notado antes o fueron perdiendo el interés? Al principio sí parecía que escuchaban, o desde un inicio te ha parecido que es así, una simulación. No, yo creo que desde un principio ha sido una simulación, ¿no? Uh-huh. Ellos se escudan, ¿no?, de que están recibiendo a las familias, que están en estas mesas de diálogo, pero nos dejan en una posición muy difícil a las familias, porque por un lado, si no participamos, pues vamos a ser señalados, ¿no?, de que no tenemos interés en participar en las reuniones con las autoridades, pero por otro lado, cuando participamos de estas reuniones, no llegamos a ningún punto, ¿no? O sea, no hay en sí un diálogo, ¿no? Y eso se replica en todos los niveles de gobierno, ¿no? Las reuniones, más que diálogos, son exposiciones, tanto de las autoridades, de sus supuestos logros o avances que ellos consideran, y las exposiciones de las familias, pero no se llega a un consenso o a decir, ¿sabes qué? Vamos a trabajar en esto, desgraciadamente, pues, nos ponen en estas posiciones tan difíciles. Eso es. ¿Qué temas eran los que se habían convocado en esta reunión en concreto, la de Villahermosa el pasado jueves, Héctor? ¿Y por qué te quedas con esta sensación tan lamentable, tan desagradable de que es una simulación? Porque ellos nos dieron los avances que tienen, pero que fueron los de la actualización del protocolo de investigación, que en ese sí participamos nosotros vía Zoom, desde aquí de Jalisco, en las instalaciones de la Comisión de Búsqueda, las actualizaciones en materia legislativa que se hicieron a la ley, la alerta nacional, que ha tenido desgraciadamente muchos errores, ¿no? Se han estado denunciando que se suben muchos errores al momento de que aparece la alerta nacional, y de que realmente lo que nos quejamos muchos colectivos, la mayoría, es que no hay acciones para encontrar a los que ya están desaparecidos, ¿no? Sí. Las acciones son a futuro, ¿no? Ellos están pensando en los desaparecidos del día de mañana, y no están pensando en los desaparecidos que nos hacen falta ahorita. La falta de acompañamiento por las autoridades, ¿no?, sigue siendo un tema muy complicado, el acompañamiento tanto de la Guardia como de la Comisión Nacional de Búsqueda y la Fiscalía General de la República, la falta de policías investigadores y de un presupuesto, al igual que como sucede en Jalisco, un presupuesto digno en la Fiscalía General de la República para el área de desaparecidos, porque no hay policías investigadores, ¿no? Nosotros poníamos un ejemplo de la solicitud que hicimos de un cateo para una compañera aquí en Guadalajara. Lleva 8 meses la solicitud del cateo y ni siquiera avanza. 8 meses. Federal, 8 meses, ¿no? Y cuando legalmente pues se presenta el cateo y te dan menos de 3 días para realizarlo, o sea que ni siquiera se ha presentado este cateo ante la autoridad, por la falta de elementos, ¿no?, de la policía investigadora. Y también pues una falta de voluntad. Y se añade la criminalización, ¿no?, como la que padecieron tú y el colectivo Luz de Esperanza, cuando la secretaria de Gobernación pues ahí dejó sembrada la sospecha de que recibían financiamiento de algún partido político. Sí. Entiendo que el jueves ofreció disculpas la secretaria Rosa Isela. ¿Nos comentas de este episodio? Para nosotros fueron medias disculpas, ¿no? O sea, porque yo creo que más bien en sentido estricto no fue una disculpa, ¿no? Lo que ella menciona, ahora ella cambia la versión de que esta información que habían recibido, ahora dicen que la recibieron por parte de otros colectivos, ¿no?, tratando de enfrentar nuevamente a las familias. Exactamente. Y que ella y la presidenta solo se habían limitado a manifestar lo que les habían dicho. Que si alguien se había sentido ofendido, que lo sentía mucho y que no fue la intención. Eso, pues, para nosotros, para muchos colectivos, bueno, es un avance, ¿no? Pero ciertamente es porque se vio obligada en el momento ante las denuncias, no solo de nosotros, sino de otros colectivos que increparon ese tema de la revictimización por la marcha en la Ciudad de México. Uh-huh.
Pero yo creo que valdría la pena una disculpa real, ¿no? O más amplia, y con la misma difusión hicieron ellos los señalamientos, ¿no? Dar espacio en la mañanera para que la presidenta pudiera emitir una disculpa a los colectivos de Jalisco que participamos en las movilizaciones. Eso es. ¿Qué tal, Héctor? Te saluda Jesús Estrada, un gusto escucharte. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes, Héctor. Una duda, ahorita comentaste también que ese desdén que notaron de parte del gobierno federal en la reunión con los colectivos, lo han notado en todos los niveles de gobierno. Preguntarte, ¿eso te refieres también específicamente a las reuniones o mesas con el gobierno de Jalisco? ¿Ha habido una actitud similar? Sí, hay una actitud similar de algunos secretarios o comisionados. Hemos sentido en nuestras reuniones de mesas de seguridad, ¿no? Para empezar, una manera muy altiva, ¿no? En algunas ocasiones hasta majadera y prepotente de la secretaria de Inteligencia, maestra Edna, y de su directora de búsqueda de la Secretaría de Inteligencia, ¿no? En muchas ocasiones, pues, se comportan de esta manera con las familias en las reuniones, ¿no? La falta de resultados, el abismo que sigue siendo la fiscalía, la vicefiscalía en personas desaparecidas, ¿no? Que las reuniones pues puede ser, o llega a ser muy confrontativo, ¿no? Por la falta de resultados reales, el manejo de cifras siempre a su manera, que eso opaca los pequeños avances que se han logrado, ¿no? Claro. Porque sin duda sí hemos avanzado en algunos temas, pero con estas actitudes y con esta falta de una métrica real para medir si estamos avanzando o no, pues hace que se empañe los avances, ¿no? Y esta posición de la autoridad de pues no querer muchas veces Claro. aceptar, ¿no? Lo que está realmente pasando. Héctor, una duda. Si hay proclamada una cita, una reunión con gobierno estatal próximamente y la otra también con el gobierno federal, ¿qué sigue después de este encuentro que nos estás comentando? Pues bueno, aquí en el gobierno del estado seguimos esperando la reunión con el gobernador. Esperemos que se dé pronto. A nivel federal, para el 27 de julio, si mal no recuerdo, no, el de agosto, perdón, tenemos una reunión pero no es general, esto ya es por parte del colectivo, con la Consejería Jurídica de la Presidenta y su secretario de Gobernación. Estamos siguiendo con esta insistencia de que a nivel federal se pueda reconocer a las familias buscadoras como grupo prioritario y vulnerable. Exacto. Entonces, tenemos esta reunión en poquito más de un mes. Esperemos que se pueda avanzar. Yo creo que eso sería algo muy importante, este reconocimiento para todas las familias en el país, y nos seguiría abriendo puertas para poder participar en la política pública de verdad, ¿no? Porque yo creo que ese es otro tema, ¿no? También a nivel federal y a nivel local, estas aperturas a diálogos, pero que realmente no están obligados y que realmente no participamos las familias directamente de estas políticas públicas. El 27 de agosto, entonces, para estar al pendiente de esa fecha. Una última duda de mi parte, Héctor, es en un tema un poco más de acá de Jalisco, aunque en general el país. Hemos estado hablando estos últimos días de varios casos de desapariciones de jóvenes, adolescentes, casi niños, posiblemente vinculados con el tema del reclutamiento forzado. ¿Ustedes desde allá de Luz de Esperanza han percibido recientemente un incremento en desaparición de jóvenes por esta práctica del reclutamiento? Sí, de hecho, sentimos que antes del Mundial hubo una alza en desapariciones, hubo un ligero aumento, pero volvemos a lo mismo. El delito de reclutamiento forzado ni siquiera está reconocido legalmente, ¿no? Entonces, ¿cómo el Estado o el gobierno va a generar estrategias claras para atacar este delito si legalmente ni siquiera existe? Y el alto
número de campamentos del crimen organizado, por más acciones preventivas, ¿no? Que las policías municipales vayan supuestamente a dar pláticas a las secundarias, a las primarias, etcétera, de prevención, mientras sigamos teniendo estos centros de reclutamiento en todo el estado y en todo el país, es una práctica que va a seguir, ¿no? O sea, ¿cómo esperamos que solo a base de prevención y no sé si estamos esperando la buena fe de los criminales para que no se lleven a nuestros hijos? Porque mientras estos lugares existan, no se va a acabar el problema, ¿no? Mientras el combate a la delincuencia organizada no sea frontal, no sea verdadero, que empiecen a desmantelar estos campamentos en todos los municipios, no solo en Jalisco, ¿no? Porque también muchas veces de la Barca se los llevan para Michoacán y el cruce con Zacatecas. O sea, es un tema interestatal, ¿no? Mientras estos lugares existan, desgraciadamente vamos a seguir teniendo este mismo problema y se van a seguir llevando a nuestras infancias y a nuestras adolescencias y a nuestros jóvenes, ¿no? Entonces, yo creo que tenemos que primero reconocer el reclutamiento forzado como delito, ¿no? Para que legalmente existan estrategias claras, y eso va tanto para el gobierno del estado como para el gobierno federal, ¿no? Porque en el gobierno federal hay más de 6 iniciativas, si mal no recuerdo, que están congeladas, que son de tema de reconocimiento del reclutamiento forzado. Entonces, yo creo que ahí se nota la voluntad, la mucha o la poca voluntad que se tiene, y las herramientas reales que tenemos para enfrentar esta situación tan terrible. Sí. Héctor Flores, finalmente te quiero preguntar si tienen contempladas más movilizaciones en este contexto del Mundial, estas cascaritas por la memoria y otro tipo de movilizaciones que han venido llevando a cabo. Hasta el momento, bueno, vamos a seguir con nuestras acciones, la pega de cédulas. Yo creo que tendríamos que seguir valorando, porque lo que más necesitamos ahorita pues es el trabajo de visibilización. Lo hemos hecho muy bien todos los colectivos. Sí. Aprovechamos esta ventana internacional que ha sido el Mundial de manera excelente, yo creo, y ha sido, se ha visto en todo el mundo, ¿no? Han salido infinidad de notas en muchos países. Lo que yo creo que ahora falta es esta reunión con el gobernador para poder hablar pues todos los temas que siguen apremiando en materia de desaparición, y que esperamos que su buena voluntad se vea reflejada en sus funcionarios públicos. Hablando de esta repercusión en la prensa internacional, ¿cómo la has vivido? Por ejemplo, te hemos visto en algunos reportajes documentales como de Deutsche Welle, Al Jazeera Plus y otros que han tomado tu testimonio, tu punto de vista. ¿Qué consecuencias puede tener, digamos, esta visibilización de la crisis por desaparición de personas a nivel internacional, Héctor? Nosotros lo que esperamos es que esto repercuta de manera positiva en una presión tanto mediática como social y política para que el gobierno, el Estado mexicano y los estados acepten ayuda internacional en algunos temas, y que esto también nos pueda ayudar para el reconocimiento de la desaparición forzada, del reclutamiento forzado, ayuda internacional para salir de la crisis en materia forense que estamos viviendo. Claro. En ese sentido, nosotros esperamos que tengamos ese impacto. Muy bien. Te agradecemos enormemente, Héctor Flores, por aceptar conversar con nosotros aquí en Cosa Pública 2.0. Muchas gracias y Dios los bendiga a todos. Hasta luego. Hasta luego, Héctor Flores, del colectivo Luz de Esperanza. Qué triste e indignante a la vez, encabronante que escuchar de uno de los padres que más se movilizan aquí en Jalisco y por lo tanto también en el país, que no están sirviendo en esas reuniones. O sea, qué insulto, qué bofetada para las historias de duelo que cargan cada uno de esos padres y madres. Estar frente a se supone, las más altas autoridades del país, de la secretaria de Gobernación, finalmente, la que puede movilizar
las agencias que buscan realmente los desaparecidos, como es la Comisión Nacional de Búsqueda, y que estén entretenidos con el celular o platicando con ellos y no poniendo atención a lo que digan, o sea, despreciando el mensaje, las exigencias, el dolor. Seguramente más de alguno contará con dolor, con lágrimas, las historias de sus casos, y que eso sea visto con un desprecio burocrático. Qué insensibilidad, es impresionante. Se recuerda que cuando iniciaron los gobiernos respectivos de Claudia Sheinbaum y el de Pablo Lemos, estatal y federal, había como cierta expectativa de que estas nuevas, por lo menos, atenciones con las que llegaron estos gobiernos, estos diálogos, iban a llevar a algo, pero pues no lo hemos visto. Más bien estamos viendo cómo empeoran situaciones como el reclutamiento forzado. Y sobre todo, Rubén, viendo las edades de estos 3 jóvenes del caso reciente de 13, 14, 15 años. O sea, cada vez es menos la edad, más jóvenes, ya serían niños prácticamente, 13 años. Eso me recuerda un poco a lo estudié hace años en la maestría, que hice el caso del uso de niños soldados en los conflictos armados en el África subsahariana en los años 90, que fue pues, un fenómeno terrible también, pero veo muchas cosas similares a lo que ocurría en África subsahariana. Reclutamiento forzado, deshumanización de las víctimas, estas tácticas de ponerle a que se peleen entre ellos como una forma para ver quién es el que va a avanzar, y es terrible. En aquel caso, en ese, digamos, tendencia a la alza que hubo de uso de niños soldados, hubo que recurrir a apoyo internacional, sobre todo de allegadas de psicólogos y terapeutas, para atender a muchos de los niños que eran rescatados de las filas de las Fuerzas Armadas. Terrible. Vamos a una pausa y regresamos con más información en Cosa Pública 2.0. Cosa Pública 2.0. El análisis crítico de la realidad de cada día. Seguimos en Cosa Pública 2.0. Hay muchísima información, o sea, también hay otros temas que quisiéramos compartir con usted, pero nos parece relevante reseñarle esta movilización que hubo el día de ayer. En México persiste una grave crisis de personas desaparecidas, pues desde el inicio del Mundial de Fútbol, el pasado 11 de junio hasta la fecha, se han registrado más de 1,200 nuevos casos, denunciaron familiares que buscan a sus seres queridos. La cifra fue estimada por los propios colectivos de búsqueda a partir de un análisis del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas, explicó Jorge Verástegui, activista que desde 2009 busca a su hermano Antonio y a su sobrino Antonio de Jesús. En un mensaje en la glorieta de La Huehuete, después de marchar desde la Estela de Luz sobre el Paseo de la Reforma, los familiares de personas desaparecidas reprocharon que mientras el Estado mexicano busca proyectar su imagen de fiesta y modernidad, el país y nosotras continuamos enfrentando una grave crisis de inseguridad y desapariciones. Tan solo ayer agregaron, recibimos la noticia de la desaparición de 3 jóvenes de entre 14 y 15 años, cuya desaparición se reportó el pasado 30 de junio a plena luz del día en las calles abarrotadas de gente festejando en una de las sedes mundialistas de nuestro país. Asimismo, desde que inició el Mundial tenemos más de 1,200 desapariciones. Este caso se refiere al que ocurrió aquí en Jalisco. Y finalmente otra nota, una noticia importante, porque se saldó con la muerte de un militar que acompañaba a Madres Buscadoras en la zona serrana de Mazatlán. Cerca de la comunidad del Recodo, elementos de la Marina sostuvieron un enfrentamiento con un nutrido grupo armado en cuyos hechos el capitán Cristian Tello perdió la vida al explotarle una mina terrestre, y 3 elementos más de la Marina fueron trasladados a un hospital del puerto. De acuerdo con la información disponible, elementos de la Secretaría de la Marina que resguardaban grupos de Madres Buscadoras, cuando comenzaron a escuchar detonaciones con armas automáticas, reporta el informador. Vaya caso de guerra, es un escenario de guerra, minas antipersonas, elementos de la Marina acompañando a buscadores, ataques, emboscadas, terrible. Cuenta que los hechos ocurrieron cuando estaban desplazándose los marinos junto con los buscadores hacia el poblado del Tecomate de Siqueiros, donde los elementos navales se enfrentaron a civiles armados y durante la refriega, presuntamente una mina terrestre explotó, causando la muerte del capitán Cristian Tello e hirió a 3 elementos más de su grupo, a los que les brindaron auxilio y los llevaron a un hospital. A través de las redes sociales se conoció el fallecimiento del mando militar, ya que sus compañeros publicaron esquelas y detallaron su profesionalismo y forma de actuar en las labores de seguridad. Más adelante, en un mensaje, los integrantes del colectivo agradecieron a los elementos de la Secretaría de Marina por la protección brindada durante la búsqueda, expresaron oraciones por la recuperación de los militares que resultaron heridos
y sus condolencias por el capitán fallecido en el operativo, y señalaron: jamás imaginamos vivir una situación como esta mientras buscábamos a nuestros seres queridos, señalaron este colectivo de madres buscadoras. Al final recuerdan que desde noviembre pasado la Secretaría de la Defensa Nacional ha desactivado 625 artefactos explosivos. Antes de irnos a la pausa, vamos a compartir un comunicado de la comunidad de San Lorenzo Azqueltán, desde la comunidad indígena autónoma Tepehuani y Birrárica de San Lorenzo de Azqueltán, municipio de Villa Guerrero. Denunciamos con urgencia una nueva ofensiva de impunidad, criminalización y despojo territorial contra nuestra comunidad. Con acuerdos ilegales y una aparente corrupción que alcanza a diferentes órganos que deberían impartir justicia, el Poder Judicial se está prestando para celebrar una audiencia ilegal señalada para este día 6 de julio dentro de la carpeta administrativa del 10º Distrito Judicial con sede en Tequila, Jalisco. Dicha audiencia deriva de una supuesta incompetencia por inhibitoria promovida por la defensa de uno de los asesinos de Marcos Aguilar Rojas, donde se plantea cambiar la medida de prisión preventiva oficiosa con la que se busca desviar el curso del proceso penal, generar confusión jurisdiccional, excluir a las víctimas, quienes no fueron notificadas de este evidente acto de corrupción que busca, de forma sin fundamento legal, liberar a Manuel de Jesús Aguilar Herrera, quien participó junto con otras 4 personas aún prófugas en el asesinato de Marcos Aguilar Rojas, miembro de la representación agraria de Azqueltán, ocurrido el pasado 26 de noviembre de 2025, ataque en el que también fue herido de gravedad el comunero Gabriel Aguilar Rojas. Es un tema que platicamos justamente con la representante legal el pasado viernes, y por ello están exigiendo al Poder Judicial de Jalisco que el juez de control, enjuiciamiento, justicia integral para adolescentes y ejecución penal del 10º Distrito Judicial con sede en Tequila actúe conforme a derecho, declarando improcedente el incidente de incompetencia por inhibitoria, y se abstenga de realizar cualquier modificación en la prisión preventiva oficiosa que fue dictada por el Juzgado Penal de Colotlán, Jalisco, evitando actuar sin antes garantizar la participación efectiva de las víctimas y de su asesoría jurídica, y hay exigencias también para la Fiscalía de Jalisco y otras demandas. Y finalmente también hay una condena por otra muerte de otro colega periodista. Organizaciones de la sociedad civil como Artículo 19 y Reporteros Sin Fronteras reclamaron este viernes al Estado mexicano respuestas urgentes para que el asesinato de la periodista Rosana Ramírez, quien fue secuestrada hace poco más de un mes en Veracruz, no permanezca en la impunidad. Es una nota de la agencia EFE. También se denunció una desaparición de un buscador, de un defensor del territorio este fin de semana. Alex Serna, comunicador y activista ambiental de Zihuatanejo, allá en Guerrero, fue reportado primero como desaparecido. En marzo se recuerda que Serna publicó las amenazas que recibió en su cuenta de Facebook. Una le advertía que conocían su ubicación y le exigían dejar de hacer publicaciones. Él exhibió en las redes sociales impactos ambientales, obras sin permisos y posibles actos de contaminación en diferentes zonas allá de Zihuatanejo. Me parece que ya lamentablemente fue encontrado sin vida Alex Serna. Sí, ya fue encontrado sin vida de acuerdo a otras publicaciones. Y antes de irnos a la pausa, también hay un comunicado de la comunidad de Santa María Ostula. Mediante este comunicado denunciamos que alrededor de las 7 de la tarde del 4 de julio de este año, la encargatura de la mina de la Providencia perteneciente a la comunidad indígena de Santa María Ostula, municipio de Aquila, Michoacán, fue atacada por un número indeterminado de sujetos pertenecientes al cártel Jalisco Nueva Generación, quienes incursionaron en dicha localidad y agredieron a balazos a un comunero que también es empleado del ayuntamiento de Aquila como encargado de los trabajos de fontanería, y que justamente se encontraba en su jornada de trabajo al momento del lamentable acontecimiento. Ese ataque fue repelido por la Guardia Comunal, pero el compañero fue herido de gravedad. Cuenta, los últimos ataques y bombardeos contra la comunidad por parte de integrantes del cártel Jalisco ocurrieron a finales de mayo. Sobre los recientes ataques, es importante, dice, informar que los sicarios de dicho cartel tienen sus bases de operación en la comunidad de Huitzontla, municipio de Chinicuila, y en diferentes puntos del municipio de Cualcomán, en Michoacán, abasteciéndose de armamentos y criminales desde el vecino estado de Colima. Vamos a una pausa y regresamos con más información para cerrar Cosa Pública 2.0 este lunes 6 de julio. Cosa Pública 2.0. El análisis crítico de la realidad de cada día. Bien, seguimos con más información. Hay una queja
quejas con temas relacionados con el Mundial de Fútbol y los festejos. Activistas en defensa de los derechos de las personas con discapacidad expresaron su molestia por la advertencia hecha por el gobernador Pablo Lemus y por la presidenta municipal de Guadalajara, Verónica Delgadillo, quienes pidieron a las personas que viven con alguna discapacidad que no acudieran al FanFest o a la Glorieta Minerva para ver el partido México-Inglaterra y los festejos posteriores. Prácticamente una especie de discriminación. En esta nota de Ignacio Pérez Vega recoge testimonios de Bernardo Álvarez y Paulo Silva, activistas que defienden los derechos de las personas con discapacidad. Dijeron que los gobernantes los excluyen de actividades de recreación, como es convivir previo, durante y después del partido del Mundial. En redes sociales, diferentes personas de los colectivos de personas con discapacidad mostraron su rechazo a las palabras de Lemus y de Delgadillo. Aquí citan las palabras de uno de ellos. Dicen: es algo grave que digan que no acudan personas con discapacidad. Lo que están diciendo es que no acudan a un sector de la población que también es activo económicamente, que también tenemos derecho a divertirnos, que aparte estamos viendo algo impresionante con el Mundial, esta fiebre que está haciendo que nos unamos, que nos abracemos, que podamos convivir, y que un gobernador salga a decir que mejor no asistan las personas con discapacidad, porque aparte lo secunda la presidenta municipal, Verónica Delgadillo, diciendo que sillas de ruedas obstaculicen y alentan el paso. Se quejó, y pues es evidentemente, y solo como contraste, el Food Fest que está siendo organizado aquí en el Centro Cultural Universitario de la Universidad de Guadalajara tiene un área especial para personas con algún tipo de discapacidad. Más bien los gobiernos deberán garantizar que puedan ir a divertirse con la plena garantía. Y ya en otro asunto, alrededor de 50 integrantes de la Asamblea Antimundialista bloquearon los carriles centrales del Periférico Sur con dirección a Xochimilco, esto en la Ciudad de México, para protestar en el marco del partido entre México e Inglaterra correspondiente a los octavos del final del Mundial de Fútbol. Es interesante porque no solo las protestas sociales en el Mundial eran por la crisis de desaparecidos, sino también muchos eran en contra de la gentrificación, digamos, entre otros aspectos. En esta protesta pues estaban criticando que el Mundial, dicen, lava la imagen del país en temas como las desapariciones, la gentrificación y el desplazamiento de habitantes, comentan. Y justo en este contexto, pues ocurrió una protesta que le tocó directamente al diputado federal de Morena y exgobernador de Morelos, Cuauhtémoc Blanco. Al grito de asesino, integrantes de la Asamblea Antimundialista interceptaron ayer al diputado federal de Morena, Cuauhtémoc Blanco, en su traslado al Estado de Ciudad de México para asistir al partido entre las elecciones de México e Inglaterra. Los manifestantes pintaron la camioneta Cadillac tipo Suburban en la que viajaba y lo obligaron a retirarse en reversa del lugar. Es un reporte de la revista Proceso. Es que de hecho ocurrió durante esa misma protesta de la Asamblea Antimundialista. Hay cuenta que según la información recabada, al reconocer al gobernador de Morelos, los manifestantes comenzaron a increparlo con consignas de Samir vive, asesino, en alusión al activista morelense Samir Flores, que fue asesinado en 2019, que se oponía al proyecto integral Morelos. Y hay escenas donde se puede apreciar que el mismo Cuauhtémoc Blanco bajó del vehículo a increpar a los manifestantes. Al final se tuvo que retirar. Incluso el chofer tuvo que hacer una maniobra en reversa para retirarse de ese lugar. Y en otra nota, este día el sindicato de futbolistas FIFPro declaró el sábado que hay que hacer más para proteger a los futbolistas de los insultos racistas en la Copa del Mundo que se celebra en Norteamérica. El sindicato con sede en los Países Bajos afirmó en un comunicado que los jugadores están sufriendo un patrón creciente de abusos en las redes sociales y en personas. Uno de estos casos es Mbappé, el líder y el estrella de la selección de fútbol de Francia, probablemente el mejor jugador de fútbol en este momento, y que pues señaló y se quejó de insultos racistas de parte de jugadores de Paraguay, incluso de políticos, algunos políticos de Paraguay. Es absurdo. Bueno, en esta nota ya la dejamos. El sindicato también se refiere a incidentes que hubo después del partido entre Países Bajos y Marruecos, donde también hubo racismo y discriminación, pero es la ironía de que se ha comentado, Rubén, que ha sido un mundial donde ha habido más presencia de jugadores naturalizados, digamos, de otros países, que no nacieron en los países originales, que es una buena visión, digamos, de la diversidad que hay. Sin embargo, continúan estos actos de racismo. Así es. Para terminar, pasamos a la crisis del agua. El gobierno de Jalisco reasignó cerca de 1,000 millones de pesos originalmente destinados a la infraestructura hidráulica en las regiones de Jalisco para fortalecer financieramente al CIAPA. La decisión dejó en pausa 65 obras en 45 municipios donde habitan casi 1 millón de personas, según el censo del 2020 del INEGI. Una nota de nuestro compañero Omar García aquí en UDG Noticias. Cuenta que la modificación
modificación al programa de inversión pública de la Comisión Estatal del Agua alcanzó proyectos de agua potable, drenaje sanitario, colectores, perforación de pozos y plantas de tratamiento en diferentes regiones del estado. Y para cerrar, al grito de Ciapa corrupto y queremos agua limpia, alrededor de 300 personas entre adultos mayores, jóvenes y niños se manifestaron el sábado afuera de Casa Jalisco con pancartas, botellas y envases transparentes para exhibir el agua sucia que están recibiendo en sus casas. Una nota de nuestra compañera Rocío López Fonseca. Ahí trae testimonios de las personas que asistieron a esa protesta. Hay que recordar que a lo largo de esta semana habrá otras protestas también en diferentes puntos de la ciudad. Nos vamos, muchísimas gracias por acompañarnos. Los invitamos a permanecer en sintonía de Radio Universidad de Guadalajara. Sigue En Voz de la Luna y el resto de la programación habitual, y lo invitamos a que mañana nos vuelva a acompañar y sintonizar en otro análisis crítico de la realidad de aquí en Cosa Pública 2.0. Hasta mañana, muchas gracias. Madres buscadoras, feminismos, defensores del territorio, comunidades autónomas. Radio Universidad de Guadalajara presentó el análisis crítico de la realidad de cada día. Cosa Pública 2.0 con Rubén Martín y Jesús Estrada. 104.3 FM.